Hola y bienvenidos una vez más a Cristianismo Controversial. Vamos a continuar hablando acerca de este tema que venimos tocando, no más Reina Valera. ¿Por qué estamos tratando este tema? Porque es bastante importante, ya que la Biblia es la base de nuestra fe, la Biblia es la base del cristianismo. Sin Biblia no existiría el cristianismo. Y es bastante importante saber el texto que nosotros tenemos en las manos, de dónde viene y para dónde va. Resulta que en este capítulo vamos a hablar un poquitico de historia, y todos los datos que les voy a dar es necesario que sean corroborados por ustedes mismos, es necesario que sean confirmados por ustedes mismos. Así que para empezar hablando de la Reina Valera, de dónde aparece esta traducción, tenemos que remontarnos al siglo X. Por allá, en el año 1516, aparece un señor en la historia de la humanidad que se llama Erasmo de Rotterdam. Este señor era neerlandés y es un personaje muy importante en la historia, porque este personaje es el encargado de dejarnos el texto base para las traducciones actuales y todas las traducciones que se hacen en base a algo que se llama Textus Receptus. Pero ya vamos a entrar en materia. Entonces, ¿quién es Erasmo de Rotterdam? Erasmo de Rotterdam fue un monje que llegó a ser sacerdote católico, filósofo, humanista, el cual era un erudito, una persona muy letrada, que manejaba perfectamente el griego, el latín, y que fue una persona piadosa que quiso traducir el texto del Nuevo Testamento a su lengua original, la cual era el griego, porque para la época en la que él se movía, de hecho hasta 1960 más o menos, la lengua oficial de la Iglesia Católica Romana era el latín. Todo se oficiaba en latín, las misas se hacían en latín y la lengua era el latín. Por lo tanto, había un libro, una Biblia completa, que era la Vulgata Latina, que era la traducción más aceptada. Pero resulta que la Vulgata Latina, la Biblia no fue escrita en latín. La Vulgata Latina es una Biblia que fue traducida desde el griego, desde el hebreo, desde el arameo, y se trató de pasar desde los textos aquellos y se armó. Fue la Iglesia Católica, gracias a ellos, es que nosotros tenemos esa Vulgata Latina, quienes son los que arman el Nuevo Testamento y son los que arman este texto en el latín. Pero resulta que Erasmo llega un momento en el que, por pedido del Papa Pío X, quieren volver a la raíz. Entonces este hombre quiere volver a recopilar el Nuevo Testamento en su lengua original, pero tiene un problema, y es que los textos más antiguos que él tiene para recopilarlos son del siglo IX y del siglo X. Desde ahí es de donde él comienza a reconstruir el Nuevo Testamento en griego. Y hay que prestarle atención a esto. Y es que los códices y los textos que él tenía, los pergaminos que él tenía, no eran del siglo I, segundo, tercero, sino eran, él solamente alcanzó a echar para atrás hasta el siglo IX. Quiere decir que han pasado 10 siglos de textos en textos, donde él comienza a recopilar y comienza a transcribir. Lo primero que hizo fue transcribir el Nuevo Testamento y se da cuenta de que le faltan libros, como la última parte de Apocalipsis completo, y como textos, mejor dicho, una cantidad de textos que no aparecían cuando él comenzó a hacer ese trabajo. Y le tocó entonces apoyarse no solo de los textos que él tenía, sino que también le tocó retraducir, le tocó retraducir del latín al griego, volver a escribir, y resulta que lo que él escribe de nuevo al griego, hay muchos estudiosos que creen que hay una discrepancia grande con los textos originales. Y resulta que Erasmo de Rotterdam en 1516 le bota a la humanidad la primera Biblia completa en griego. Pero mire lo que les estoy diciendo. Él tuvo muchas falencias para poder traducirla y le tocó acudir a textos que ya no eran sagrados para poder completarla, para poder que su obra no quedara incompleta.
No solamente eso, sino que con el tiempo él fue encontrando pergaminos un poco más antiguos, entonces le hacía una revisión a su trabajo, él mismo revisaba su trabajo, y entre las cosas que yo pude encontrar, él le llegó a hacer hasta 110 correcciones. Y en las últimas correcciones que él llegó a hacer, porque él hizo sí, cuatro revisiones, en la última revisión llegó a hacerle hasta 500 revisiones en todo su trabajo. O sea, ¿qué son estas revisiones? Él encontraba algo que discrepaba con el texto que él tenía y le tocaba volver a matarse la cabeza tratando de acomodar qué fue lo que él encontró con lo que siempre se había manejado, y se encontraban que habían choques de textos y pasajes que no encajaban, como por ejemplo Primera de Juan 5, 6, 7 y 8, que si quiere usted lo puede buscar y ver, que es donde dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y esto no lo consigue Erasmo de Rotterdam, entonces le toca apoyarse en el texto latín para meterlo en la Biblia. Y todos los estudiosos de este tiempo están seguros y convencidos que ese texto no existe en los originales más antiguos. Entonces Erasmo de Rotterdam termina la traducción y deja un texto que se llama Textus Receptus. De ese Textus Receptus es de donde se agarra la primera traducción al alemán, y posteriormente es donde aparece el señor Casiodoro de Reina, otro monje católico, que es quien toma el Textus Receptus. Él supuestamente se convierte al cristianismo, y él toma el Textus Receptus y lo comienza a traducir al español. Después llega Cipriano de Varela, que era compañero de él, eran compañeros del mismo monasterio, y él le hace la revisión a su compañero. Y entonces lo que yo quiero que usted me entienda es, ellos están traduciéndonos a nosotros, nos entregan la Biblia, pero nos la entregan en base a un texto que ya no está inspirado por Dios. Lo siento. Académicamente no se puede aceptar que ellos utilizaron el texto, porque ellos no utilizaron del puño y letra de todos los escritores, sino que se basaron en un trabajo de una persona que no porque sea católica está mal. No, yo no tengo absolutamente nada en contra del catolicismo, todo lo contrario, les agradezco, porque yo no sé usted, yo le agradezco por lo menos a la Iglesia Católica haber custodiado las escrituras y habernos dado el canon que nosotros tenemos como palabra de Dios, gústele o no le gústele. Esa Reina Valera, esa Biblia que usted defiende, es un trabajo completamente católico, que está bien hecho. Entiéndame, no porque sean católicos es que está mal hecho, no, sino porque las limitaciones de la época, las limitaciones que que Erasmo y todos los que intentaron traducir y corregir la Biblia, esas limitaciones no le permitían a ellos sino llegar hasta el siglo IX. Se estaba perdiendo 9 siglos de escritos. Porque entre más cercano al tiempo de Jesús, entre más cercano al año cero, el texto es más fiel. Entonces nosotros tenemos una Biblia basada en un texto que fue en el siglo X entregado al Papa León X. Por eso es que yo le digo a la gente, todo eso que usted tiene en su mente, es que esto es la palabra de Dios infalible. No. Reina Valera es una Biblia que incluso ha tenido un par de revisiones más modernas, una en el 2011, una en el 2015. Está la Reina Valera contemporánea, y la última traducción es la Reina Valera actualizada, en donde ya no utilizan el término Jehová, que de eso también vamos a hacer un video, en donde el peor de las cosas que le pudieron meter a los evangélicos es llamar a su Dios Jehová, un Dios que no existe. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Entonces lo que yo quiero que usted entienda es que hay traducciones mucho mejores que se apoyan en el texto. Hay unos libros que se llaman Códice Vaticano y el otro se llama Códice Sinaítico. Esos dos códices datan del siglo I y II. Y de esos códices, usted va a encontrar traducciones directas como la
la Nueva Versión Internacional, la Traducción del Viviente, la Lenguaje Actual, la Biblia de las Américas, y un largo etcétera de Biblia, Dios habla hoy, que son excelentes traducciones en donde usted va a encontrar muchas grandes discrepancias, por lo menos la NBI y la Nueva Traducción del Viviente se chocan de frente con Reina Valera, con la traducción Reina Valera 1960, porque hay textos que no quisieron meter porque no existen, y hay gente que basa sus doctrinas, basa su fe, basa su creencia en textos que no existen. Por lo menos Erasmo de Rotterdam le tocó pasar todo Apocalipsis desde el latín porque no consiguió un texto en griego. Peligrosísimo. Y no solamente eso, sino que los últimos 4 capítulos de Mateo, si mal no estoy. Entonces estamos frente, hombre, yo le digo a la gente, si no hubieran más textos, no entiendo por qué las iglesias cristianas de este tiempo, sabiendo los pastores, porque es que si el pastor no sabe esto, para mí es peligroso, para mí es muy triste. Pero si los pastores conocen esta cuestión, ¿por qué siguen dependiendo de la diosa Reina Valera? Entonces, lo primero que quiero hablar aquí en cristianismo controversial es precisamente esto, que tenemos que soltar el cordón umbilical con esta traducción. Porque las otras traducciones no es que le hayan quitado, porque ya le salieron mucha gente diciendo que eran del diablo. ¿Cómo se les ocurre, hijos del Satanás? ¿Qué le van a poner? ¿Qué le van a quitar a la Biblia? ¿Les van a caer las plagas de Egipto? ¿Les va a caer la ruina? No, lo que pasa es que ellos simplemente no consiguieron eso en los textos más antiguos, por lo consiguiente acomodaron la Biblia conforme a lo más cercano al tiempo del Señor Jesús. Yo personalmente utilizo la Nueva Traducción del Viviente, la Nueva Versión Internacional y la traducción en lenguaje actual. Son las Biblias que más me encanta leer. Hombre, cuando usted comienza a trabajar con este tipo de Biblias, usted se va a enriquecer porque la lectura es mucho más rica, en un idioma mucho más actualizado. No es por mal, no es por dañarle su fe, pero todas las doctrinas que usted tiene basadas en la Reina Valera, revíselas. A ver si siguen de pie cuando usted coja otra traducción, y no diga que es del diablo, ni que el diablo es puerco y que el diablo los quiere torcer y que el diablo torció la Biblia. No, no. La que está mal es Reina Valera. Por eso, aunque sea, consígase la traducción 2015 para que usted se dé cuenta de las enormes diferencias. Incluso, y escúcheme esto, la versión del 2015, el fragmento ese de Juan que acabamos de hablar, 1 Juan 5, 6, 1 Juan capítulo 5, versículos 6, 7, 8, donde dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, no está en la revisión del 2015. Esto no es un juego. Esto no es un juego, porque nosotros tenemos es una traducción de una traducción de una traducción. Y creemos que eso es infalible y que está escrito y que Dios guardó punto por punto, letra por letra. No. Una de las cosas que yo quiero decirle a mis hermanos es, a todo el cristianismo en general, cambien a Reina Valera. Esta información que yo les doy hoy es para que ustedes la amplíen, no es para que se queden con ella. Por favor, la idea aquí no es que usted me crea a mí simplemente porque le estoy diciendo una información que yo, mejor dicho, traté de resumirle en 10 minutos el trabajo como de 15 días. Mi investigación de 15 días. Yo simplemente le estoy dando un resumen así cortico, pero con el objetivo de que usted investigue cuál es el mejor texto para estudiar la bendita palabra de Dios. Así que no quedándome en el siguiente capítulo vamos a mirar cuáles son esos errores más comunes. Después vamos a mirar el más grande de todos, que es el nombre de Jehová. Y vamos a seguir adelante hasta que terminemos este ciclo de enseñanzas. Basta ya, paremos la Reina Valera. Úsela porque ha sido de bendición para el mundo cristiano, pero hay herramientas mejores. ¿Sí? Usted puede abrir una puerta de una patada, pero si tiene la llave, ¿no es mejor? Reina Valera nos permitió conocer a Dios, pero si hay traducciones mejores que me enriquecen, me pueden afirmar la fe, ¿no sería bueno estudiarlas? ¿Por qué cerrarle la puerta si están más cercanas al texto original? Esto es cristianismo controversial. Vamos a seguir ampliando estos temas.
La idea no es hacer videos tan largos, pero espero que les haya sido de bendición. Recuerde algo, cuando todos piensan lo mismo, es porque ninguno está pensando. Suerte y felicidades para todos.